buenas noches para todos, reciban un cordial saludo. De antemano agradezco al equipo Ergo por hacerme la invitación a este evento. Soy Tatiana Chamorro, resido en la capital de Nariño, en Colombia. El libro que he decidido reseñar para este evento es el libro de Jorge Franco Ramos, El mundo de afuera. Este libro en el año 2014 ganó el premio Alfaguara de novela. Una de las jurados que estuvo aquí presente fue Laura Restrepo, quien escribe. Entre la fantasía y la truculencia, entre los hermanos Cohen y los hermanos Green, el mundo de afuera es una deliciosa sorpresa, lo que nos da a entender lo magnífico de esta obra. Bueno, Jorge Franco es nacido en 1962 en Colombia, específicamente en la zona de Medellín. En sus inicios, Jorge Franco no decide ser escritor, por el contrario viaja a Londres para estudiar cine. Resulta que a él le gustaba mucho trabajar en silencio, cosa que no se podía hacer en la carrera que estaba estudiando de momento. Así que decide pasarse al área de literatura, y aunque no culminó sus estudios como literato, se introdujo a lo que es ser escritor, lo que lo ha llevado a la fama. Su novela más representativa es Rosario Tijeras, que cuenta la historia de una sicaria en donde se ve reflejada la violencia que vivió en aquel entonces Medellín. Esta fue bestseller en su tiempo y también estuvo en la pantalla como una serie de televisión. En este caso, pues he querido traer esta obra, que aunque no es un bestseller, también es una obra que nos da a entender cómo fue y cómo llegó el narcotráfico a la ciudad de Medellín. Empezando por la portada, esta obra pues nos representa a la ciudad de la eterna primavera. Como podemos apreciar, las flores dan la forma del rostro de una mujer. Esta es la mejor representación que tiene Medellín, porque es considerado la ciudad de la eterna primavera. Una de las razones, o quizá la principal razón que me llevó a hacer la reseña de este libro, es acercarme a la escritura de Jorge Franco y también descubrir la esencia que él tiene para fundamentar y para dar a conocer una historia. Bueno, por otro lado, hay que mencionar el contraste que se presenta alrededor de todo el libro, entre afuera y adentro. El primero que podemos apreciar es entre el título y la dedicatoria que tiene este libro. El título es El mundo de afuera, cuando la dedicatoria es a Valeria, mi mundo de adentro. Por otra parte, encontramos este mismo contraste en una de las escenas del libro, cuando adentro están todos reunidos hablando sobre el secuestro de manera muy formal y afuera está Isolda siendo libre con los Almirado. El contexto del libro es muy interesante ya que se basa en una historia real. Es el secuestro de uno de los personajes. Incluso pues nos dan como una idea también de que esto es un suceso real, ya que al inicio del libro encontramos un boletín informativo. Incluso Jorge Franco relata de propias palabras que él vivió al lado del castillo que se presenta en este libro y dice: la novela tiene una inspiración real. Fui vecina de ese castillo, que pertenecía a un hombre que vivía allí con su familia. Tenía pajes, limusina y se vestía a la moda de una época pasada. En 1971 fue secuestrado por una banda y eso me generó una desazón muy fuerte porque sentí que era un anuncio del final de la Medellín paradisíaca y que éramos vulnerables a la violencia. Bueno, entonces nos da a entender cómo esto también es una historia basada en hechos reales. Prácticamente es una vivencia que tuvo Franco en aquel entonces. También cabe mencionar que en la época de los 90, Franco prácticamente vivió un secuestro, ya que fue algo parecido a lo que le sucedió a su hermana, siendo este un golpe muy fuerte para él. Por otro lado, está en este libro la fantasía versus la realidad. Primero encontramos en la lectura una parte donde nos habla de los Almiraj,
que son conejos con cuerno. Sin embargo, cuando uno apenas lo lee, uno pretende creer que es un animal sacado de la imaginación de Jorge Franco. Sin embargo, cuando vamos al buscador, esta imaginación o este hecho fantástico decae, ya que nos encontramos que es un animal de la mitología islámica. Por otra parte, cabe mencionar que en sus obras, con mucha regularidad, Jorge Franco las desarrolla en Medellín. Pues esto da a pensar, en primera instancia, que es porque residió en este lugar, ¿no? En su natalidad. Y por otro lado, él mismo menciona que se siente muy cómodo hablando de Medellín que hablando o desarrollando sus historias en lugares ajenos. Cuenta que él intentó desarrollar una historia basada en Bogotá, pero le fue imposible, ya que no se sentía cómodo hablando de Bogotá cuando su natalidad era Medellín. Por otro lado, tenemos que Jorge Franco tiene una escritura bastante formal y tiene personajes del común, lo que ayuda al lector a sentirse parte de esta historia, ya que es muy fácil leerla y es muy fácil también adentrarse a lo que son los personajes de la obra. Por otra parte, también tenemos lo que es la universalidad que maneja Jorge Franco en este libro, como lo es el amor, el tiempo, ya que es algo que nos atañe casi que a todos, ¿no? Como el amor hace parte de nuestra vida cotidiana y como el tiempo puede acabar con muchas cosas. Y eso lo vemos reflejado en el transcurso de toda la historia. También este libro da para hacer un análisis semiótico, ya que encontramos dos aspectos importantes. Bueno, hay más, ¿no? Pero he querido resaltar dos simplemente. El primero es un silbido, que aparece durante toda la obra. Y ese silbido quizá deja algo de curiosidad, pero también deja un sinsabor al final, porque no se logra comprender a grandes rasgos quién es el causante o cuál es el significado que Jorge Franco quiere darle a este silbido. Y por otro lado también está una falda, que es un objeto pues muy detallado, ¿no? de una historia también. Y esta falda es de color rojo. Esto también resulta interesante, ya que el rojo es un color llamativo. Entonces también habría que mirar por qué quiso que sea la falda roja y por qué quiso que esta sea una prenda como tan importante a lo largo de la historia. Una pregunta que nos cabría pues mencionar en esta oportunidad es por qué Jorge Franco quiere relatar una historia real en una novela. Bueno, es bien sabido que las historias que uno escribe también son vivencias. Y por otro lado, Jorge Franco no quiere dar como una crónica de un secuestro, sino que también desea marcar una historia en su ciudad, ¿sí? Porque gracias a esto pues podemos apreciar cómo fue la llegada del narcotráfico a Medellín y cómo fue también la llegada de la violencia o cómo se condujo la violencia en la ciudad de Medellín. Y ya por último, pues podemos mencionar que el final quizá es un tanto incierto, un tanto inconcluso, ya que deja un poco de sinsabor. Aunque es bien sabido que los finales abiertos también son buenos porque dejan al lector cierta libertad para pensar en qué podría ser, ¿no? A qué conclusión puede llegar, pero también es importante dar como unas pistas, así sean implícitas, de qué o a qué podemos llegar con tal historia, ¿sí? Hay datos que quedan sueltos, al final pues varía mucho incluso lo que es la cuestión narrativa. Esa sería como una especie de crítica también que podría hacer respecto al final, pero en sus generalidades la obra es muy buena, así que la recomiendo mucho, está muy bien estructurada y
eso pues sería todo de momento. Les agradezco muchísimo la invitación. Muchos saludos para todos. Gracias.